a lo que me dedico. Y bueno, pues hoy tengo el gustazo de tener aquí dentro del programa y contar con la participación de una gran aliada en estos temas que me ha enseñado muchísimo en los últimos meses, que es Claudia Calvin, a quien le damos la más cordial bienvenida justamente el día de hoy, 25 de noviembre, en esta conmemoración y sensibilización justamente en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, un placer tenerte de verdad aquí en Género y Acción por Caldero Radio, justamente con un gran tema que a mí me encanta muchísimo hablar, justamente de mujeres. Y hoy vamos a hablar de las mujeres como factor de cambio. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí, por acompañarnos. Querida Alice, al contrario, la agradecida soy yo. Gracias por tu generosidad, por abrirme este espacio. Y bueno, la verdad es que coincido con lo que has dicho. Es maravilloso encontrar aliadas en el camino y yo he encontrado en ti una gran aliada para estos temas y una mujer súper comprometida con esto. Así que gracias por invitarme el 25, un día tan importante en Sí. la agenda de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Exactamente, y pues muchas gracias también, es recíproco. Y bueno, me voy a dar oportunidad también de compartirles una breve semblanza, porque bueno, la semblanza en realidad de Claudia es enorme, pero bueno, en afán de reducir un poco, bueno, pues Claudia Calvin es mujer ciudadana, feminista, bloguera, síganla por favor, ya al cierre nos va a dar los datos de dónde la podemos seguir, activista, emprendedora en proceso de empresa, internacionalista y politóloga, consejera independiente, evangelista digital, mentora de mujeres, 50 choqueando, vegetariana, defensora de los animales, trabaja en la construcción de contextos de autoempoderamiento para las mujeres y usa las herramientas digitales, entre otras cosas, para lograrlo. Es mentora de mujeres y está comprometida con impulsarlas, sobre todo a las que están en el segundo tercio de su vida, a darse un reset y seguir creciendo. Consultora en temas globales, género y tecnología, participa en medios de comunicación, es catedrática de universidades en México y en el extranjero y conferencista. Escribe en Animal Político desde este año, habitante de Zoom, al igual que muchos de nosotros, permanentemente. El mindset correcto más tu experiencia, bueno, pues es uno de los mayores activos que podemos tener. Ella es fundadora de Conversaciones de Café, Mujeres Construyendo, y Claudia Calvin Online también, por favor síganla, no se van a arrepentir. Y bueno, al final nos dará sus redes sociales y bueno, pues justamente, bueno, después de esta lectura, pues darle paso a esta charla a Claudia y particularmente este tema tan importante del factor de cambio. Creo que recientemente, y lo digo así, hemos visto muchos cambios, la pandemia nos ha generado muchos cambios, nos guste o no, y también nos han perfilado hacia un tema desde el punto de vista tanto de la violencia, pero también de sabernos las mujeres desde el punto de vista de lo que podemos hacer dentro de este mundo a partir de nuestras propias fortalezas, a partir de lo que nosotros podemos aportar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a darle pauta a esto. ¿Por qué podemos advertir que las mujeres somos factor de cambio? Yo digo a nivel mundial. Alice, pues mira, gracias por esta introducción. Las mujeres somos el 50% de la población. En países como México somos el 51%. Y yo creo que es hora de que tomemos conciencia de este poder numérico y de que dejemos de pensar como minoría. Cuando se incluyen las mujeres en los grupos vulnerables, se me revuelve el estómago, porque no somos un grupo vulnerable, somos una parte de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Eso es lo que nos vulnera, pero no somos intrínsecamente vulnerables. Y no solo es nuestro potencial, nuestra presencia numérica, nuestra capacidad y talento, sino la posibilidad de cambiar y transformar el mundo, Alice. Si el mundo considerase y tomase en cuenta los intereses, los talentos, la experiencia, la capacidad de la mitad de la población, si se incorporase la visión de la mitad de la población a la toma de decisiones, tendríamos un mundo diferente.
Evidentemente sería un mundo con otros retos y desafíos, pero sería un mundo en el que no morirían, por ejemplo, en México, 7 mujeres diarias, perdón, 11 mujeres diarias a razón del feminicidio. No habría una de cada 3 mujeres con temor de salir a la calle por vivir acoso. En fin, ¿no? Sería un mundo con otras características. Entonces, sí, sí somos un factor de cambio, pero el cambio tiene que venir tanto de cambio de condiciones como de cambio de conciencia y reconocer que no somos una minoría, somos la mitad de la población y no somos un tema, ¿no? No somos el tema de género, somos la mitad de la población, somos mujeres que pensamos, sentimos, decidimos, impactamos, ¿no? Sí, justamente, y coincido contigo, no es este tema de vulnerabilidad, es este tema población históricamente discriminada, así como las mujeres, como los indígenas, las indígenas, como gente con discapacidades diferentes y demás. Entonces, justamente a partir de ahí es también el poder de la palabra, Clau, o sea, el decir vulnerables en qué, cuando efectivamente somos más de la mitad de la población, ¿no? Cuando más bien yo lo veo desde el punto de vista del cómo a lo largo de este tiempo, de forma transgeneracional, pues más bien se nos ha estereotipado a este punto en el que nosotros pertenecemos socioculturalmente hablando y que se trata de deconstruir, el que estemos en espacios privados, ¿no? El que nos mantengamos justamente en espacios privados y eso, bueno, pues se va pasando de familia en familia, ¿no? Y justamente hoy es en donde estamos en este punto en donde la visibilidad es por exigir esos derechos, pero también responsabilidades, pero también obligaciones. Entonces, hablando desde tu voz, justamente porque también parte a lo que te dedicas es dar voz, es dar este poder a las palabras. ¿Qué nos pudieras decir, Clau, justamente en torno a esto, a que las mujeres podamos salir todavía más a los espacios públicos, considerando justamente el romper con esa forma tan estereotipada de mantenernos fuera del foco público? Claro, me encanta el enfoque, Alice, y que pongas una palabra que me parece palabra pivote, palabra central en la construcción de una narrativa diferente desde las mujeres hacia el mundo y desde el mundo hacia las mujeres, y es poner el concepto de palabra. Las palabras construyen realidades. Las palabras que no se dicen son realidades no visibilizadas, ¿no? Y vivimos en una cultura en la, sobre todo en México y América Latina, pero no es excluyente, en donde nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas y guardaditas mejor. Y esto ha implicado que hemos crecido y hemos construido nuestra identidad en el mundo a partir del silencio, ¿no? Como si el silencio fuese algo que debiese acompañarnos a lo largo de nuestro camino, cuando en realidad es la palabra lo que debiese definir lo que somos, lo que queremos, lo que hacemos, y es la posibilidad de las mujeres de apropiarse de sus palabras y de su voz, lo que puede hacer una gran diferencia, ¿no? Yo creo que construir este cambio, construir precisamente en este día, ¿no? Hay que reconocerlo. En este día nos toca tomar conciencia, no solo hacer eventos, ¿no? Sino tomar conciencia de la importancia de la voz de las mujeres en una sociedad para todo, para construir una nueva economía, para construir una democracia sólida, y poderosa en la que la voz de la mitad de la población participe. Y las mujeres tenemos que tomar conciencia de eso y apropiarnos de nuestra voz. Por algo tenemos boca y por algo podemos hablar y comunicarnos, ¿no? Porque nuestras palabras sí pueden cambiar el mundo en el espacio privado, en el espacio público. Cuando entendamos que, uno, el silencio es una opción, no una condición. Cuando entendamos que el espacio privado no es privativo de las mujeres, ni nacimos con un mensaje en un cromosoma que decía las mujeres van a la casa y el espacio público no les pertenece, ¿no? Cuando entendamos como mujeres, como sociedad, y como sociedad están incluidos los hombres, hombres y mujeres, formamos esta sociedad, que la violencia
No es normal cuando dejemos de normalizarla y la violencia es hacer chistes sexistas, burlarse de las mujeres, de la inteligencia de las mujeres, acosarlas, tocarlas en los espacios públicos y bueno, obviamente están los extremos, ¿no? Que son violación, acoso sexual, feminicidio. Cuando entendamos que la violencia en ninguno de sus matices es normal y que las mujeres no tenemos por qué aguantarla, ni vivirla, ni aceptarla, en ese momento va a cambiar la realidad, va a cambiar el mundo y cuando las mujeres digamos, esta es mi voz, esto es lo que yo pienso, estas son mis palabras y las digo en el espacio público y las digo en el espacio privado porque son mías y tengo derecho, ese día va a cambiar el mundo y días como este son importantes para visibilizar lo que sucede. Pero me pasa con el 25 lo mismo que con el 8 de marzo. Cruzo los dedos porque algún día, y espero no muy lejano, dejemos de hacer cosas en estas fechas porque quiere decir que la violencia dejó de ser una constante y se pudo meter al museo de lo que fue, ¿no? Porque hay una realidad cotidiana en la que hay paz, en la que las mujeres y las niñas son respetadas, en las que pueden salir a la calle sin miedo a que las violen o las maten, en la que los hombres van a dejar de mandarse mensajes por WhatsApp con mujeres desnudas para divertirse, porque eso es muy cool, ¿no? La verdad es que espero que ese día cambie y que ese día desaparezca, digamos que ese día llegue pronto y que esto que vivimos, que es parte de la normalización de la violencia y de la cultura en la que el silencio de las mujeres es lo que se da por sentado, cambie. Y justamente esto último que acabas de decir, el silencio de las mujeres. Yo sí soy, y hoy más que nunca, muy enfocada al tema de decir las cosas, al tema del que no nos dé miedo a exponer lo que pensamos, lo que sentimos, al manejo desde la parte emocional, literal. Lo que no se dice simplemente no existe, ¿no? Entonces, aquí, y bajo tu experiencia, Clau, desde el punto de vista internacional, del por qué lo quiero poner sobre la mesa y del por qué tenemos que hablar de las mujeres como factor de cambio. Porque hoy en día sabemos que grandes países en Europa que están hoy lideradas por mujeres justamente han enfrentado de una mejor manera esta contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, esta situación, y hablando desde tu experiencia a nivel internacional, orientándola hacia lo que en México pudiéramos hacer. ¿Qué nos hace falta, Clau, para justamente romper ese silencio y poner sobre la mesa nuestra voz desde la política pública, porque también sé que le entras al tema de política pública, hasta esta cuestión de la mujer de a pie, de la que tiene esta posibilidad, sin embargo, por ese temor, por ese silencio, no lo hace? Ay, Alice, mira, estás tocando, creo que el tema de temas, ¿no? Porque acabar con la violencia y construir una cultura de paz y de respeto cotidiano implica muchas cosas. Implica efectivamente que haya cambio en las políticas públicas, que haya presupuestos con perspectiva de género, que en países como México, que tenemos un presupuesto de egresos de la federación y el anexo 13 es el que aborda los presupuestos y los recursos para la igualdad, efectivamente refleje el compromiso de un gobierno con la igualdad. Porque lo que ha sucedido en México y en muchos otros países es que se ha vuelto políticamente incorrecto estar en contra de la igualdad, pero también nos hemos vuelto las mujeres y la agenda de igualdad en un botín político. Entonces nos usan para darnos tarjetas rosas los 8 de marzo, pero no hay presupuestos para guarderías, para refugios, para desarrollo de programas con perspectiva de género, para proyectos de desarrollo económico de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso mexicano, pues se meten programas clientelares al anexo 13, ¿no? Que no tiene nada que ver con el desarrollo de la igualdad, por ejemplo. Hace falta entonces desde el espacio público gubernamental
compromiso político real, no solo palabras, sino el amor en políticas públicas, y siempre lo digo, se demuestra en recursos. Si tú dices que quieres apoyar un proyecto o construir una política que cambie la realidad de la mitad de las personas, pues demuéstralo en acciones y presupuestos, etcétera, ¿no? Y bueno, en países como México, en donde la pobreza sigue siendo enorme y la pobreza sigue teniendo cara de mujer, pues entonces primero las mujeres, porque ellas son las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ahora, esto por el lado de lo público, pero en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito privado, nos toca construir una nueva narrativa, Alice, una narrativa en la que se hable, primero en la que se reconozca el valor de las niñas en todos los espacios desde la escuela, en donde tú hablabas hace rato de estereotipos, en donde no se estereotipe lo que una niñita puede aprender en la escuela por ser niña. El ser niña no implica que ni se pueda subir a los árboles, ni que no pueda hacer ejercicios de química y que no le guste meterse a un laboratorio y que no sea buena para las matemáticas. Esas son creencias limitantes y estereotipos que no solo le amuelan la vida a las niñas, sino que a la larga acaban destrozando la economía y la capacidad de innovación de un país, porque están marginando a priori la mitad del talento, ¿no? Cuando hay mujeres absolutamente genias en la historia de la ciencia, por ejemplo, y de las artes y de todas las áreas, ¿no? En la historia de la humanidad, pero se le ha dado, por un lado, visibilidad a los hombres y se ha marginado a las niñas de estas áreas. Entonces, hay que empezar desde la escuela por construir un modelo educativo incluyente en las casas. Pues también hay que replantearse los modelos jerárquicos y verticales educativos, en donde se piensa, en donde, por ejemplo, si hay pocos recursos, ¿quién va a la escuela? ¿El hijo o la hija? Pues el hijo, porque la hija pues se va a casar, ¿no? O donde se promueve que a lo largo de los años, cuando acaban los estudios básicos y la preparatoria, pues se metan a una carrera facilita, en lo que se casan. Eso que parece del siglo pasado y que es del siglo pasado, todavía sigue existiendo en pleno 2020, cada vez menos porque hay más conciencia, pero sigue siendo una realidad. 3/4 partes de las personas que viven en pobreza en el planeta son mujeres, y la pobreza se da en muchos sentidos. Hay pobreza obviamente material, económica, pero la pobreza además vulnera los derechos de las personas que la viven y de las mujeres, ¿no? Entonces hay que pensar en abordar la construcción de la paz y la defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva holística integral, con políticas y programas públicos y con políticas y programas educativos que incentiven a las personas, a las mujeres, y que las ayuden a desarrollarse, a creer en su palabra y a creer en su talento y sus capacidades, ¿no? Yo sé que suena como la rifa del tigre, pero no es imposible, ¿no? Bueno, tú lo estás haciendo a través de tu programa, a través de tu coaching, a través de tu empresa, ir construyendo día con día una narrativa diferente, apoyando a mujeres. No hay que hacer cabildeo, hay que hacerlo, estos temas visibles en los medios de comunicación, hay que trabajar con los medios, que son hasta ahora uno de los principales reforzadores de estereotipos, ¿no? De lo que debe ser una mujer, cómo debe comportarse y hasta cómo debe verse y hasta los cuántos años puede ser productiva, respetable, aceptable y valiosa, ¿no? Sí, justamente. El tema, para mí, el eje rector de todo esto que estamos platicando, Clau, es el tema de la educación. O sea, sin lugar a duda, sí, efectivamente hay un presupuesto de egresos donde de manera muy desafortunada, bueno, ha sido tocado, ha sido muy, muy recortado. Y donde sí pareciera como que nos estamos haciendo invisibles entre el speech que se da y entre la realidad, ¿no? Y la realidad es esa, la realidad es que hoy en plena crisis económica derivada desafortunadamente por esta pandemia, bueno, el retroceso de las mujeres, hablando justamente esto que decías, a ver, a un niño, si tengo la posibilidad de pocos pesos mandarlo a la escuela, mando al niño, no mando a la niña. Ajá, hoy en día
esta situación en las familias es exactamente igual. Si yo tuviera que elegir quién va a cuidar a los niños durante la escuela que está haciendo ahorita en casa, si mi pareja o si mi esposo gana más, pues entonces ella es la que tendría que sacrificar justamente su parte de trabajo remunerado, ¿no? Entonces, ¿cuántos años, hablando de la brecha de género en cuestión salarial, nos vamos a ir, ¿no? Entonces, yo sí creo que en esta situación que estamos comentando de mujeres como factor de cambio, la parte de la educación es el eje central del rompimiento de estos estereotipos y roles de género. Y hoy en día lo que sí podemos hacer ante esta perspectiva de la falta de presupuesto, pues es, insisto, esta cuestión de darle voz a las mujeres y de posicionarnos desde un punto de vista público. Y en ese sentido, Clau, tendemos que hablar también desde las fortalezas de las mujeres, del qué es lo que me pone el pie o yo me boicoteo, y esta palabra es muy, muy enriquecedora para mí, la aprendí de ti también. Vamos a hablar del boicot, Clau. Vamos a hablar justamente del por qué no lo hacemos, por qué no nos atrevemos a ponernos en ese espacio público, así como podemos hablar en el espacio privado, también salir de ese espacio. ¿Qué es lo que nos boicotea? Ay, Alice, wow, sí, me parece una gran pregunta y ojalá que esta reflexión ayude mucho a las personas que están escuchando tu programa. ¿Qué nos boicotea? En primer lugar, la educación. Yo creo que ese es un tema, central. Yo platico con personas que dicen, no, no es cierto, esta persona o esta mujer ha decidido no participar porque no quiere. Pero a ver, el tema es comprender qué es lo que en el presente hace que una mujer decida no participar, piense que su voz no tiene valor, considere que su punto de vista es irrelevante. ¿Qué es lo que llevó? ¿Cómo deconstruimos eso para que hacia el mañana esto sea diferente? Si pudiésemos tener una bolita mágica y pensar, no sé, mi futuro ideal, yo cómo lo vería, yo vería a las mujeres participando en igualdad de circunstancias que los hombres, compitiendo en un terreno parejo en donde no haya ventajas laborales ni salariales por el simple hecho de ser hombre frente a una mujer, ¿no? ¿Y qué tendría que suceder para que ese futuro ideal pasara? Entonces, si tuviera la varita mágica y lo pudiera hacer todo rápido, ¿por dónde empezaría? Efectivamente, por una educación incluyente, no discriminatoria en las familias, por mensajes cotidianos en los medios de comunicación, en donde no se estereotipase a las mujeres ni a las niñas, en donde se les tratara con el mismo respeto, en donde no tuvieses valor solamente si eres una mujer joven con un cuerpo escultural, que a veces ni siquiera es real, sino está todo photoshopeado, ¿no? En las fotografías. Este, si cualquier mujer del perfil que sea urbano, rural, una mujer de tez blanca, amarilla, verde, morada, el color que quiera, pudiera participar en igualdad de circunstancias sin importar la edad. Si pudiésemos construir esta historia cotidiana en la que no importa cómo te ves ni lo que los medios consideran que debe ser el estereotipo ideal, habría un cambio fundamental. Las niñitas dejarían de aspirar a los 8 años a parecer una modelo o dejarían de soñar con tener 800 admiradores y fans en las redes sociales representando una vida perfecta y se atreverían a hacer lo que ellas son, a imaginar, a explorar las posibilidades de su cerebro, a incursionar en el mundo del emprendedurismo. Y lo toco aquí, Alice, porque parece que ser empresaria es como una palabra tabú, ¿no? En los últimos años, todo aquello que va vinculado a la palabra empresario parece que es malo. Un empresario, una empresaria solo quieren dinero, si es lo único que les interesa y no. Una persona
con espíritu empresarial es una persona que resuelve problemas, que se preocupa por las demás personas, que se interesa por hacer propuestas para resolver dilemas cotidianos de la vida de cualquier persona, ¿no? Y las mujeres y los hombres, pero las mujeres tenemos un enorme espíritu empresarial porque emprendemos, porque diario estamos resolviendo problemas de la familia, de la calle, de la comunidad, de la vecindad, del condominio, del edificio, ayudando a otras personas, sabemos resolver. O sea, eso es el espíritu emprendedor en su origen y es lo que me gustaría a mí rescatar. Imagínate el 50% de la población teniendo conciencia del valor de lo que puede aportar, preocupándose por resolver problemas en el entorno y no solo preocupándose, sino ocupando y resolviéndolos bien, generando recursos, generando trabajo, dando trabajo a otras personas, demandando sus derechos, exigiendo rendición de cuentas, no solo en los presupuestos de género, sino exigiendo rendición de cuentas en su comunidad, en su casa, a los y las políticas que las representan. O sea, sería fabuloso y todo empieza por sembrar esta semilla de conciencia en la que tú le puedas decir a una niña desde chica y una mujer cuando es más grande y no importa la edad, nunca es tiempo para aprender, tenemos que aprender a desaprender a lo largo de la vida para aprender nuevas cosas. Si tú le dices, sabes, tu voz cuenta, tu experiencia a lo largo de estos 30, 40, 50, 60 años es muy importante y todo lo que tienes que aportar es importante. Tú sí puedes ser un factor de cambio, no te tienes que callar, no, tu lugar no es la cocina, no es la casa, es la calle, es el espacio público, vota, participa, porque tu voto cuenta igual que tu voz. O sea, generando una conciencia sobre todos estos factores, podríamos construir una narrativa diferente para las casas, para el espacio público, para las políticas, ¿no? Sí, y esta generación de espacio, y me encanta que ya para allá íbamos hablando de emprendedurismo, justamente, porque sí estoy cierta de eso, Clau. A mí me ha tocado, y lo pongo sobre la mesa, varias pacientes que están ahorita en su proceso de salir del ciclo de violencia. Para llegar a eso, tengo que hablar de empoderamiento, autoempoderamiento desde el punto de vista, sí, de la resiliencia, sí, psicológico, pero también financiero. Yo no puedo, ni mucho menos dar un tratamiento psicológico a una mujer que está dentro del ciclo de violencia si pretende separarse del ciclo de violencia, si no tiene que ver justamente con un tema financiero, económico. La mayoría de las mujeres no sale del ciclo de violencia porque son dependientes emocionales y económicas. Esa es la realidad. Entonces, yo encuentro justamente, y ha salido bien, y ha dado resultados, hablar de emprendedurismo a partir de sus propias fortalezas. Y eso para mí, yo creo que es mi mayor motor de todo lo que, a lo que me dedico, es mi pasión cuando las veo emprender, cuando las veo decididas a emprender. Y justamente ahí es donde dices, bueno, ¿qué es lo que te boicoteaba? Pues justamente la falta de autoestima que tienes, ¿no? Porque siempre te dijeron que no eras buena para hacer esto, que tu lugar estaba en la cocina y te la creíste. Entonces son creencias limitantes. Entonces, hablar de todo este proceso para salir del ciclo de violencia, Clau, y brincar justamente al emprendedurismo, que sí lo considero yo una herramienta necesaria para poder librar de esta violencia. Cuando tú estás hablando de emprendedurismo, porque a eso también te dedicas, ¿qué es lo que tú ves con estas mujeres? ¿Dónde estamos paradas? Hablando de mujeres en México, hablando de justamente de esta manera estereotipada. ¿Qué es lo que tú ves con esa chispa del por qué sí emprender, del por qué sí ser un factor de cambio justamente para este país a partir del emprendimiento? Alice, bueno, me parece que, que el espíritu emprendedor y el espíritu empresarial son semillas que realmente florecen y generan bosques, huertos, y cosas fabulosas. ¿Por qué? Porque una mujer que se sabe capaz de mantenerse y ser autónoma económica y financieramente, es una mujer a la que nada la va a detener. Tendrá que trabajar
en fortalecerse emocionalmente, ¿no? Porque digo, también existe esta creencia de que si estás empoderada económicamente no vas a vivir otro tipo de violencia, no, o sea, por eso hago énfasis en el desarrollo integral y holístico, porque de nada te sirve tener empoderamiento económico si no creces internamente y si no tienes empoderamiento ni construyes resiliencia emocional, ¿no? Van como de la mano. Pero el empoderamiento económico le permite a las mujeres tomar decisiones de cosas tan fundamentales en su vida como la higiene personal, si tiene hijas e hijos, a dónde las puede llevar a estudiar, qué les puede ofrecer, qué apuestas educativas hay para estos chiquitos y chiquitas que ella pueda pagar. Y para ella se quiere seguir preparando. En el momento en que una mujer se sabe capaz de generar ingresos, de recibir ingresos a partir de sus propias capacidades, talento y experiencia, ¡pum!, le cambia la imagen sobre ella misma. Ya no se ve igual en el espejo todas las mañanas. Que cree en lo que está haciendo. El emprendimiento, además, mejora no solo su condición de vida, porque al tener más ingresos puede acceder a mejores recursos de salud, de educación, de preparación, etcétera, sino puede además generar una derrama de beneficios alrededor porque compra servicios, contrata a otras personas y genera empleos y paga impuestos, directa o indirectamente. Entonces, la verdad es que se genera una espiral de beneficios para la sociedad cuando una mujer tiene capacidad económica, se autoempodera y genera las condiciones, busca ayuda y puede salir de esta dinámica. Y bien lo decías, la dinámica de la violencia se centra en muchos factores, pero uno de ellos es la dependencia emocional y la dependencia económica, que es terrible, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, es muy fácil, pues que busque chamba. No, no es un tema de buscar chamba, porque cuando una mujer trabaja 40 horas de trabajo no remunerado a la semana versus 11 horas que trabajan los hombres de trabajo no remunerado en la casa, además del trabajo, si es que tiene un trabajo, genera ingresos pequeños, pero los ingresa aparte del trabajo en la casa, ¿a qué hora lo va a hacer Alice? O sea, hay que cambiar muchas cosas. Esta cuestión del tiempo libre, o sea, si queremos acabar con la violencia y promover el empoderamiento, tenemos que trabajar a muchos niveles. Generar posibilidades para que las mujeres trabajen, generar conciencia sobre el impacto del tiempo libre, porque hasta que esto no se cambie, pues vamos a seguir tirando unos rollos fabulosos el 25 de noviembre, pero entonces las mujeres van a trabajar independientes en un trabajo de oficina, que en esta época pues se hace en casa, pero van a seguir teniendo doble jornada porque no se cambian los roles en el hogar, etcétera, ¿no? Y la clave o uno de los puntos de partida está en esto, ¿no? Que las mujeres tomen conciencia de esto, que nos sumemos con aliados de la defensa de los derechos de las mujeres, que los hay y hay muchos, y que las mujeres tomen conciencia de esto, ¿no? Que no es normal pasar tantas horas dedicadas a trabajo no remunerado, cuando el trabajo del hogar, por ejemplo, es trabajo de hombres y mujeres, ensuciamos por igual la casa. En fin, es como toda esta espiral, pero un pivote sin duda alguna es el empoderamiento económico y la capacidad de las mujeres para darse cuenta que son capaces de vivir por su cuenta y que no necesitan depender económicamente de un hombre que las mantenga. Y es un proceso, no se da de la noche a la mañana, ¿no? Y sí, y como no se da justamente de la noche a la mañana, esta cuestión de sensibilización, te digo, en la práctica muchas veces es porque ya no hay manera de mantener una relación violenta con la persona y bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y es todo un trabajo efectivamente de manera holística que uno va haciendo con las mujeres justamente para que logres ese objetivo que es la parte de la independencia. Pero también es cierto, Clau, que muchas veces estos miedos tienen que ver con estas creencias limitantes que ya habíamos platicado, ¿no? Del decir,
tengo que poner en una balanza mis hijos, la casa, el trabajo, lo que tú decías del decir, a ver, no hay una paridad en cuestión del trabajo remunerado con el no remunerado. Para poder empatar justamente y de acuerdo a tu experiencia, Claudia, desde tu trinchera, ¿cuál sería algunos tips o algunas sugerencias para poder empatar y tratar hoy, bajo nuestras circunstancias en época de pandemia, desafortunadamente, del poder empatar el trabajo remunerado con el no remunerado desde el punto de vista del emprendimiento, de que puedas decir, ok, sí lo puedes hacer? ¿Cuáles serían tips, si lo queremos ver así, o sugerencias que tú pudieras recomendarles del cómo sí se puede? Mira, a ver, empezaría por como cosas muy, muy básicas, Alice. Uno, buscar apoyo, buscar redes de apoyo. Las redes de apoyo son centrales para salir adelante tanto en los círculos de violencia como para fortalecerte y aprender, ¿no? A veces pensamos, porque esa es una narrativa profundamente machista, que los problemas son nuestros, los vivimos en aislado. Cuando nos damos cuenta que compartimos broncas con otras mujeres, nos unimos y pues en una estructura profundamente patriarcal, mujeres unidas dan miedo, ¿no? Pero busca redes de apoyo. Digamos, si estás como en la fase siguiente de este ciclo de violencia, busca redes de apoyo, busca grupos de mujeres empresarias, emprendedoras, empieza por capacitarte como en cosas elementales, desde el uso de Internet, que hoy por hoy un mundo digitalizado en el que las mujeres todavía, no todavía existe y de manera muy profunda la brecha digital de género, en un mundo digital y una economía que se ha digitalizado, estar marginada de Internet hoy es una forma de apostarle al retraso, ¿no? Hay casi 300 millones de niñas y mujeres, más de 300, como 320 millones de niñas y mujeres desconectadas del mundo, con todo lo que esto implica. Entonces, si tienes acceso a Internet, aprovecha la herramienta. Hay muchas cosas gratuitas, explora, investiga. Si no sabes cómo, empieza por ahí. Conéctate a Internet para que veas qué es lo que hay. Algo muy elemental, yo te diría, haz un listado de las cosas en las que tú eres buena. Y yo siempre pongo el ejemplo, y tú me has escuchado, Alice, el ejemplo de Madeleine Albright, ¿no? Que fue la primera secretaria de Estado de Estados Unidos. Y ella siempre en su biografía, que se las recomiendo, dice, una de las cosas que más me ayudaron en mi carrera como secretaria de Estado fue el trabajo que hice en la escuela con mis hijos, porque me tocaba organizar las fiestas y ahí aprendí a conectar con mujeres y hombres de distintos perfiles, aprendí a organizar y aprendí a hacer que las cosas se hicieran. Yo veo a muchas mujeres que dicen, ay, es que no sé qué hacer. A ver, no, si todas sabemos algo que hacer, haz una lista de las cosas que haces muy bien. A lo mejor eres una genia organizando las labores cotidianas de la casa y los sistemas de la casa. Tú aprendiste, le dedicaste mucho tiempo a que tus hijos y tus hijas fueran a la escuela, hicieran la tarea, tenían la comida y ese tipo de cosas. Bueno, eso tú se lo puedes enseñar a otras personas, a mujeres que se van a ir a vivir solas, a personas que se han casado recientemente, a hombres que se van a vivir solos. Estas cosas que para muchas mujeres son muy normales, las pueden convertir en un negocio. De verdad, piensa cuáles son las cosas que puedes hacer muy bien, que no están necesariamente asociadas con un título académico, porque además pensamos que solamente si vamos a la escuela y tenemos un doctorado en ciencia política, lo que hacemos es valioso. Nos resulta que a veces los mejores aprendizajes son los que están fuera de la escuela. Ve, ¿cuáles son las cosas que haces bien? Y busca, googlea, pregunta, si hay una persona, ese es un tercer punto, si hay una persona que ha hecho o está haciendo algo que a ti te gustaría hacer, pues toca la puerta o búscala, ¿no? No tienes que pasarte 28 años en la escuela para poder hacer lo que quieres. Ve qué personas están viviendo lo que tú quisieras vivir y pregúntales, obsérvalas, síguelas.
pregunta qué es lo que han hecho, ¿no? El éxito de las personas que te parecen interesantes no llegó de la noche a la mañana. Tú les aplaudes en público por lo que han practicado en privado mucho tiempo. Pregúntales qué es lo que han hecho en privado que las ha llevado al punto que quieren y vas a encontrar muchas pistas en ese camino que te permitan ver cuáles son los pasos que tienes que hacer, ¿no? Entonces, 3 cosas iniciales. Aprende a usar Internet, haz una lista de las cosas que haces muy bien, no dejes que nadie te la cuestione, haz esa lista y busca personas que han hecho lo que tú quisieras hacer para ver cómo lo han hecho. Son 3 cosas muy básicas que te pueden apoyar hoy, estés donde estés, ¿no? Sí, justamente. Y esta cuestión que también he aprendido, el no compararnos, ¿no? El sabernos Mm. únicas en lo que hacemos, el sí retomar la admiración hacia otras personas, más no compararnos, ¿no? Somos únicas. Y bueno, ya estamos en la última fase de esta entrevista, Clau, y sí me gustaría abordar también uno de los temas que me parecen muy importantes y que también tú dominas muy bien, que es el tema de justamente del cómo también a partir de estas falsas creencias, de estos estereotipos en torno a las mujeres en una edad adulta, digamos, hablando de 50 y más, justamente del cómo también formamos parte, podemos formar parte desde estos factores de cambio para nuestro país, hablando también de lo que sí podemos hacer y del no atorarnos en los temas de las edades, ¿no? De lo que también los diversos agentes socializadores, publicidad sexista, familia, sociedad, medios de comunicación, nos han tratado de inculcar, ¿no? De que a cierta edad, bueno, pues ya para qué te animas, ya para qué te arriesgas en un tema justamente de ser factor de cambio a partir de ser empresaria, a partir de ser emprendedora. ¿Qué podríamos también advertir desde ese punto de vista, Clau, para quienes nos escuchan o nos van a escuchar después, hablando justamente de esas mujeres que ya están en esa edad en donde falsamente se nos ha hecho creer otra cosa? Ay, Alice, vivimos en una sociedad profundamente gerontofóbica. Parece que cumplir años es un pecado, ¿no? Y tu objetivo es mantenerte eternamente joven, cosa imposible, eternamente joven y sin experiencia. Y este es un mensaje principalmente enfocado a las mujeres, y te voy a decir por qué. A nivel global, por primera vez en 20 años, la sociedad va a estar compuesta por una población de más de 50 años. Entonces, estamos hablando que la mayor parte de la población en 20 años va a tener más de 50 para arriba. Las mujeres vivimos más que los hombres, ese es otro tema del que podríamos hablar en otro programa, pero vivimos más que los hombres y vamos a ser mujeres de más de 50 años las que en 20 años seamos la mayor parte de la población en el planeta. Yo les pregunto hoy a las mujeres que hoy tienen 50 o que tienen 40 y que tendrán 50 o 60 en unos años, ¿en dónde se quieren colocar? Hoy la pobreza sigue teniendo cara de mujer. 3 de cada 4 personas ancianas que viven en pobreza son mujeres y la mayoría no necesariamente nacieron en condiciones de pobreza, se empobrecieron al divorciarse, al quedar viudas, al no haber sabido qué hacer con sus recursos y sobre todo al no haber pensado en su futuro, porque su futuro estaba asociado al destino de su pareja, quienes tuvieron la fortuna de tener una herencia, pero señoras, vamos a vivir más de lo que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas. ¿Cómo queremos vivir los próximos años? Y para no estar en condiciones de vulnerabilidad, tenemos que poner manos a la obra hoy para prepararnos, para capacitarnos, para darnos un reset y reiniciar un trayecto, si es lo que queremos, para cuidar nuestra salud, porque si vamos a vivir, a ser viejitas, no queremos ser viejitas enfermas, queremos llegar a los 90 años con mucha salud y sí se puede, pero hay que empezar a trabajarlo desde hoy y tenemos que visualizar ese futuro de una manera diferente. Y eso también es evidentemente una realidad que va a tener impacto en las políticas públicas y en las industrias, porque van a tener que atender desde hoy, tienen que pensar desde hoy, cómo van a resolver las broncas, necesidades, requerimientos de una población diversa.
hoy seguimos pensando que las personas mayores son todas iguales, es como hablar de la mujer, ¿no? No, pues sabemos muchas mujeres o el hombre, hay muchos hombres, es como hablar de, pues ya vienen las personas viejitas, bueno, pues sí, las personas viejitas, que habría que reconsiderar el término, en unos años, van a seguir llevando con ellas su historia y su diversidad. Entonces, vamos a hablar de una sociedad de mayor edad, con esta enorme diversidad y que va a tener que salir adelante y tomar decisiones y participar, quiera o no quiera, porque vamos a ser la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, esto es una invitación a las mujeres que hoy te están escuchando a que piensen en su futuro y que decidan hoy cómo quieren llegar a ese futuro cuando van a ser la mayor parte de la población y se van a tener que hacer cargo de su salud, de sus finanzas, de sus negocios y de su presente en 20 y 30 años, porque vamos a vivir más, ¿no? Sí, y este tema de salud, sin lugar a duda, es muy importante, sí recalcarlo, Clau. Las mujeres son más propensas a tener, a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Los hombres, si bien es cierto, tienen menos posibilidad de vida que las mujeres, pero lo cierto es que también hay otro factor que impacta mucho en las mujeres, que es el tema de los cuidados a terceros. Las mujeres nos Claro. dedicamos más al cuidado de terceros, desarrollamos más otro tipo de enfermedades y nos quedamos con esas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando el marido se te enferma de alguna desafortunada enfermedad de esas que tienes que estarlo cuidando permanentemente, bueno, ¿qué haces, no? Dejo de trabajar, él dejó de trabajar, luego a qué me dedico, y no, pareciera como que la vida la tenemos resuelta desde el plano de la dependencia económica justamente, pero ¿qué pasa cuando esa persona que está siendo el proveedor de nosotros, pues de repente cae enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí darnos cuenta de que no es un tema menor, de que todo esto impacta para la mujer, para el hombre, para la familia, para la sociedad, para el gasto público también, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. ¿Qué vamos a hacer cuando la mayor población va a estar en esta edad y donde también si se va a acrecentar el número de años de vida, bueno, pues cómo vas a hacerle frente justamente a esas pensiones o cómo le vas a hacer justamente para poder atender a esa población, ¿no? Entonces sí es un tema que creo yo en el aspecto de cómo te quieres ver, y eso me encanta, es una pregunta que yo siempre hago en terapia, ¿cómo te quieres ver en 10, en 20 años, ¿no? Este, y al final del día caes en la cuenta, Clau, de que insistimos en que hay muchas creencias limitantes, que hay muchas distorsiones en la mente con relación al gran poder que tenemos nosotras las mujeres como factor de cambio. Y bueno, ya en la última recta de esta entrevista, Clau, sí me gustaría saber ahora precisamente del lado de la población joven, de esos adultos y adultas jóvenes, perdón, hacia dónde las visualizas tú y qué mensaje les darías precisamente de saberse, del no bajar la guardia, del saberse más bien, de ir hacia adelante, como esa nueva generación en una situación complicada donde hoy en México mueren 11 mujeres a diario. Ay, Ali, yo les diría varias cosas. Uno, lo voy a poner como en hashtags porque creo que son importantes y va a quedar más claro así. Uno, hashtag tu voz cuenta. No te calles. Lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres es importante. Dos, tu voto cuenta. Y lo digo porque creo que en México y muchos otros países es hora de que las jóvenes que van a empezar a votar y los jóvenes y las mujeres que tal vez no han querido participar se involucren. La política no es un tema de unos cuantos señores panzones, barrigones que están en el Congreso. La política afecta nuestra vida en la casa, habla de relaciones de poder y cómo queremos ser tratadas. Tomen en cuenta quiénes son los partidos, las personas y los o las líderes que han tomado en cuenta tus intereses, tus derechos, han invertido en ti, cómo te han tratado, ¿no? Tu voz cuenta para darle vida y visibilidad a lo que tú quieres en una democracia. Tres, mujeres, involúcrense en temas de dinero y finanzas. Esa es otra creencia espantosamente limitante, no nos va a dar tiempo, pero
vean cómo están sus dineros, sus cuentas e inviertan en su futuro. De verdad, el interés compuesto y las acciones compuestas de sus decisiones van a afectar cómo van a llegar a los 50, a los 60 y a los 70 desde hoy. Métanse a estudiar sobre estas cosas, busquen a mujeres líderes en estos temas como Kim Kiyosaki, en fin, hay muchísimas, ¿no? 4, prepárense. La mejor inversión que pueden hacer en cualquier área es en ustedes mismas, en su educación, en estar permanentemente capacitándose. No se trata de ir a la escuela y cuando sales de la escuela ya acabó tu educación. Yo a mis 54 sigo leyendo como loca y preparándome todos los días. Y las mujeres que admiro en la historia y hombres y mujeres líderes nunca han dejado de prepararse, jamás han dado por sentado que lo que saben es suficiente, al contrario, ¿no? Y por último les diría, crean en ustedes y hagan un listado de las cosas en las que son muy buenas para que nadie jamás ponga en duda sus talentos y capacidades, ¿no? Y investiguen un poco sobre el emprendedurismo, independientemente de que tengan un trabajo, busquen generar una fuente de ingresos paralela a sus trabajos. Hay muchos recursos pasivos y un chorro de cosas que pueden hacer. No minimicen eso, de verdad, la autonomía económica les va a dar inmensa fortaleza y libertad a lo largo de los próximos años. Perfecto, Clau. Pues un gran mensaje, de verdad, créanme. Yo te admiro mucho a ti, Clau, de verdad. Y pues te quiero dar las gracias también por este espacio. Ya se nos acabó el tiempo. Y si nos regalas tus redes sociales, por favor. Claro que sí, Alice, mil gracias también por este espacio y estoy encantada de estar aquí. Me pueden encontrar en Instagram en @laclaucalvin, en Twitter en @laclau, en LinkedIn Claudia Calvin Venero y en Facebook Claudia Calvin Venero. Me dará muchísimo gusto encontrarles. Pueden encontrarme también en mujeresconstruyendo.com y en Claudia Calvin Online, que es mi escuela en línea dedicada principalmente a las mujeres y al desarrollo de nuevas habilidades para una nueva realidad. Y créanme, de verdad, altamente recomendable. Yo fui y soy muy afortunada en haber llegado contigo. La realidad es que yo llegué por mi pareja, por mi socio pareja, que un buen día me mandó un Twitter tuyo. Y así fue como yo llegué contigo y pues le estoy muy, muy agradecida a él y por supuesto a ti y a todas mis compañeras que hemos formado parte justamente de la escuela online de Claudia y que bueno, yo espero y por supuesto estoy convencida de seguir estando presente en tus cursos, en tus pláticas. Créanme, no se van a arrepentir de seguirla. Y bueno, pues muchísimas gracias, Clau, por esta charla, la verdad, muy enriquecedora. Y bueno, pues que este día no se nos olvide y que de aquí hacia adelante, que pues también tengamos esta oportunidad de hacernos visibles, de ser sensibles justamente a la necesidad y a la importancia de que nosotras las mujeres somos factor de cambio desde nuestra propia casa, nuestra sociedad, nuestro país, a nivel mundial también, y que justamente es desde ahí, desde nuestras fortalezas, desde nuestros talentos, para qué somos buenas, justamente. Muchísimas gracias, Clau, de verdad. Gracias a ti. Gracias, pues yo soy Alice Rodríguez, aquí desde Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Mis redes sociales, @AliceRecilio, @RecilioC de Recilio Consultores, y en Instagram es alice.rodriguez.psicología, me pueden encontrar. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles igual con un súper tema. Vamos a tener la presencia de una gran ponente en cuestiones de derecho y de género, y bueno, pues nos vemos siguiente miércoles 1 de la tarde aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Hasta la próxima. Gracias, Alice. Gracias.